Hola, yo soy Grecia y hoy siguiendo todo lo relacionado con conseguir un trabajo como UX Designer o como Product Designer, hoy les voy a hablar sobre entrevistas, sobre cómo prepararte y qué tomar en cuenta si te estás entrevistando. Y a pesar de que no soy una experta en este tema, les voy a contar los tips que a mí más me han ayudado y cómo ha sido mi experiencia. Las entrevistas son un paso súper importante en el proceso de buscar un trabajo porque es lo que te va a abrir las puertas a todo lo que viene después. A veces pienso que las habilidades de encontrar un trabajo son un poco diferentes a las habilidades que tienes al ser un diseñador. Y me parece que es importante estudiar este tema como si fuera algo un poco independiente. Usualmente el objetivo con las entrevistas para la compañía que está reclutando es encontrar si tienes las habilidades blandas que busca el equipo y la experiencia en los temas que están buscando. Por eso es importante que sintetices tu experiencia al mínimo formato posible para que en media hora o una hora que dura esta entrevista puedas demostrar por qué tú eres una persona adecuada para este rol. Dependiendo del tamaño de la empresa, es posible que te entrevistes con un reclutador, con un miembro del equipo de producto o incluso con un fundador. En este video les voy a dar tips generales que pueden utilizar para estos diferentes tipos de entrevista y les voy a dar algunas recomendaciones de cómo adaptar tus respuestas según la persona que te está entrevistando. Si te gustan este tipo de videos, dale like y suscríbete porque voy a seguir haciendo videos de este estilo. Y bueno, sin más preámbulos, ahí les van los tips. Número 1. Calidad mejor que cantidad. Aplicar detalladamente a cada trabajo te va a permitir hacer una aproximación más personalizada a tus respuestas. Idealmente aplica a 3 o 4 trabajos semanales para que puedas tomarte el tiempo de leer bien las descripciones y elijas los que más encajarían con tu perfil y con tus objetivos. De esta manera, cuando vengan las entrevistas, va a ser más fácil para ti poder personalizar las respuestas específicamente a los requerimientos de este rol. Si aplicas a 10 trabajos semanales, por poner un ejemplo, va a ser muy difícil que logres llevar el recuento de cuáles eran los requerimientos para cada vacante y esto puede que no te beneficie mucho en las entrevistas. Número 2. Adapta tu experiencia a lo que esta compañía busca. Es decir, trata de articular tu experiencia de manera que se alinee perfectamente a los objetivos de esta compañía y lo que busca este rol. Tienes que sintetizar y extraer las partes más importantes y que más se sincronicen con las necesidades de esta vacante. La manera en que puedes hacer esto es haciendo tu investigación previa. Esto quiere decir leyéndote muy bien la vacante varias veces para que casi que te aprendas lo que están buscando para este rol y investigando un poco de la compañía. Y incluso si yo sé quién me va a entrevistar, a veces hago una pequeña investigación en LinkedIn para ver cuál es su rol dentro de la compañía. Por ejemplo, cuando hables de tu experiencia, piensa un poco de qué va la compañía. Si es una aplicación móvil, tal vez puedes aprovechar para resaltar las partes de tu experiencia en donde más has trabajado móvil, mientras que por otro lado, si es una aplicación web, podrías resaltar que en el pasado te ha gustado mucho trabajar con breakpoints y preparar la entrega a los desarrolladores con mucho detalle o algún tema relevante. Un ejemplo que se me ocurre de mi caso, en el tiempo que me estuve entrevistando, hice una entrevista para una empresa que era de arquitectura y mi experiencia venía de ser arquitecta, a pesar de que ahora me estaba cambiando a diseñadora de producto o product designer. Y lo que hice fue resaltar cómo yo entendía los problemas que habían en arquitectura, cómo entendía a los usuarios que utilizaban esta aplicación y por qué eso me hacía un mejor candidato para este rol. También es súper importante tomar en cuenta quién te está entrevistando. No es lo mismo hablar con el equipo de diseño que hablar con un fundador, que hablar con un reclutador. Por ejemplo, si estás hablando con un reclutador, normalmente no tienen un conocimiento muy profundo de todos los términos y todas las metodologías que tú utilices, por lo que debes hablar desde una perspectiva un poco más general, sin entrar como a tanto detalle sobre los tecnicismos. Versus si te estás entrevistando con el equipo de producto, este es tu público deseado y aquí puedes profundizar todo lo que quieras en las metodologías, en los procesos, incluso las decisiones de diseño que tomaste. Que justamente si son diseñadores quieren saber a profundidad cómo es que tú piensas y cómo es que diseñas. Si por ejemplo estás entrevistándote con un fundador,
con un jefe o incluso con el CEO, es importante que, al igual que con un reclutador, no entres en tantos detalles y tecnicismos, sino que hables un poco más de cuáles son tus ventajas competitivas como persona, qué es lo que tú traerías al equipo, cuál sería el diferenciador de tenerte a ti en el equipo versus tener a otra persona. Número 3. Resalta tus mejores cualidades sin exagerar. Si es posible, habla con tus amigos, con tus familiares, personas que han trabajado contigo y pregúntales cuáles creen que son tus mejores cualidades. Porque muchas veces nosotros mismos no podemos ver cuáles son nuestros mejores atributos o en qué nos destacamos. Justamente una entrevista es el mejor momento para resaltar las cosas buenas de nosotros mismos. Siendo lo más transparente posible, trata de ver objetivamente cuáles son esas cosas que has logrado y cuáles son las ventajas de tenerte en el equipo. Es decir, en vez de decir una frase como intenté hacer que los usuarios utilizaran más la aplicación, busca utilizar un lenguaje de objetivos y más orientado a las metas. Por ejemplo, diciendo, en conjunto con las estrategias del equipo, logré que los usuarios utilizaran determinada funcionalidad en un tanto porcentaje adicional. Pues solamente es un ejemplo, es probable que no tengas estos datos a la mano, aunque si lo tienes estaría genial, pero lo importante es que hables más que todo de tus logros y no tanto con un lenguaje de que lo intenté o lo traté, sino poniendo objetivamente qué fue lo que lograste. Punto número 4. Cuida tus respuestas negativas. Es probable que durante la entrevista tengas que hablar de tus debilidades, de cosas que han salido mal en tus proyectos o desafíos que has tenido. Preguntas que tendrías que responder de una manera un poco negativa. Por ejemplo, ¿por qué estás dejando esta posición? ¿Qué no te gustaba de tu trabajo anterior? ¿O cuáles son tus debilidades? Cuida ser transparente, pero evitando decir cosas que te puedan perjudicar en este futuro trabajo. Por ejemplo, en vez de decir que tu debilidad es que eres una persona muy distraída, puedes decir, es que cuando tengo muchas actividades sobre la mesa, me cuesta empezar y realmente avanzar en mis proyectos. Lo que hago para apaciguar esta debilidad o este problema que tengo es coordinar siempre con mi equipo cuáles son las prioridades y abordar una sola actividad a la vez. De esta manera estás poniendo en contexto tu debilidad, no lo estás diciendo como que es un aspecto de tu personalidad, sino que es algo que sucede en una situación controlada y en un aspecto limitado de tu trabajo, y también estás mostrando cómo estás buscando mejorarlo. Cuando hables de las razones por las que estás dejando tu trabajo actual, cuida no decir cosas que también puedan aplicar para este nuevo trabajo. Por ejemplo, si tú dijeras, es que no me caían bien mis jefes, es una frase muy general. En vez de eso, trata de decir algo muy concreto y un poco menos subjetivo. Como por ejemplo, no estaba de acuerdo con el liderazgo estratégico de los jefes. O por ejemplo, el estilo de liderazgo muy orientado a la supervisión no resonaba con mi manera de trabajar. Igual te recomendaría que trates de dar razones un poco más orientadas a tus metas, a tus objetivos de vida o tus valores. Punto número 5. Prepara tus respuestas. Mientras más prepares tus respuestas, más fácil va a ser para ti tener bajo control lo que vas a decir. Muchas veces, hablando espontáneamente, se nos escapan cosas que tal vez nos podrían perjudicar. Todo va a ser más organizado y vas a estar más seguro de ti mismo si ya tienes una lista de tus respuestas ensayadas y las tienes bajo la manga para cuando te salgan las preguntas difíciles. En internet hay muchísimos recursos sobre preguntas en entrevistas, tanto preguntas sobre tu experiencia como preguntas de comportamiento, o conocidas en inglés como behavioral questions. Incluso hay videos dedicados a cómo responder cada una de estas preguntas, así que yo te recomendaría que si tienes dudas o si no estás seguro si estás respondiendo adecuadamente, veas algunos de estos videos para ver si vas por buen camino. Es importante que tengas una lista de todas las preguntas que se te ocurran y que encuentres en internet que te podrían hacer y las escribas, ya sea a mano o en un documento en tu computadora, pero que las tengas ya resueltas y básicamente memorizadas. O sea, las tienes que repasar muchas veces en voz alta, si es posible, frente a tus amigos, familia o personas que te puedan dar retroalimentación de cómo lo estás haciendo. Prepárate para hablar sobre tu experiencia, de cómo responderías ante desafíos, de cómo trabajas con otros miembros del equipo y cómo responderías ante situaciones difíciles. En la caja de descripción voy a dejar algunos artículos que tienen buenas preguntas para que te vayas preparando.
Si ya hiciste tu portafolio, de aquí puedes sacar muchas de las preguntas sobre tus grandes desafíos y sobre cómo has reaccionado, porque todo esto se incluye en los casos de estudio. Ya hice un video sobre cómo hacer tu portafolio y tus casos de estudio, así que lo voy a linkear por aquí en algún lado para que lo puedas ver y lo tomes como referencia. Este es un video enfocado a las entrevistas para puestos de diseño. Es requerido que ya tengas un portafolio. Entonces, tener ese portafolio te va a ayudar a organizar tus pensamientos y a sacar todas estas preguntas difíciles que te comento. Si este es tu primer trabajo, igualmente tienes que tener un portafolio. Eso quiere decir que igualmente hiciste proyectos, ya sea que los hiciste de gratis para tus amigos, incluso si los hiciste tú sola, es muy probable que te hayas enfrentado con desafíos, cosas que te costó abordar, cosas que no estabas seguro sobre las decisiones que tomaste, o en general dificultades que te surgieron haciendo este proyecto. Es importante que las logres plasmar y las logres articular de manera que, a pesar de que no tengas tanta experiencia en efecto laboral, igual puedas expresar que sí tienes experiencia haciendo este tipo de proyectos y que sí tienes los conocimientos. Si ya tú tienes un trabajo, pues es posible que estas preguntas se te hagan más fáciles porque siempre surgen muchísimos problemas, muchísimos desafíos interesantes que puedes abordar para estas preguntas. Y si vienes de otra rama de conocimiento, es importante que logres extrapolar los conocimientos que ya traías de tu anterior trabajo. Siempre hay cosas que puedes trasladar de una disciplina a otra, habilidades blandas o cosas como básicas. Por ejemplo, si vienes de una disciplina de diseño como arquitectura o diseño gráfico, hay muchos conceptos fundamentales y aprendizajes que puedes extrapolar para este nuevo ámbito. Por último, número 6, prepara tus preguntas. Siempre al final o al comienzo de las entrevistas te dan unos momentos para que tú puedas hacer tus preguntas. Este momento aprovéchalo al máximo porque no solamente vas a poder resolver las dudas que tú tengas sobre esta compañía, sino que también es un momento para demostrar que tienes curiosidad y que realmente te interesa este trabajo y esta compañía. Puedes hacer muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál sería tu potencial de crecimiento en esta compañía? ¿Cómo se dividen los equipos? ¿Cómo se dividen las tareas? ¿Cómo es la interacción entre las diferentes disciplinas como product managers, desarrolladores y diseñadores? ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrenta esta compañía en los próximos años? Recuerda que este proceso es bilateral. No solamente te están interrogando a ti, sino que también es una oportunidad para ti darte cuenta si realmente quieres trabajar en esta empresa. Idealmente, cuando aceptas un trabajo nuevo, pues quieres que este trabajo te dure bastante tiempo, que tú te sientas a gusto y que la empresa te gusten los objetivos. Entonces, aprovecha también para ver este proceso como que no solamente estás viendo si ellos te quieren aceptar a ti, sino que también tú tienes un poder de decisión y tú puedes, mediante este proceso, darte cuenta si esta empresa es para ti o no. En este compartir, en este tiempo que tenemos en conjunto con estos miembros de equipo que aún no conocemos tanto, nos puede decir mucho sobre cómo son las cosas allá dentro de esa compañía. Y bueno, esos fueron todos los tips por hoy. Espero que hayan sido de utilidad para ustedes y les ayude si ustedes están en este proceso de entrevistarse. Algunos de estos tips yo los aprendí en un curso de Skillshare que era específicamente de entrevistas para diseñadores UX. Sin embargo, este curso ya no está en Skillshare y no pude conseguir los datos del autor para referenciarlo, pero lo que más hacía énfasis este curso era sobre estudiarte las respuestas y sabértelas de memoria. Así que si se quedan con un tip, yo diría que este sería el número 1 para recordar. Yo apliqué muchos de estos tips para mis entrevistas y también los aprendí en el proceso de entrevistarme y equivocarme varias veces. Y me di cuenta que mientras más preparada estaba para las preguntas, más fluida se me daban las respuestas y más segura de mí misma me sentía. Así que espero que si tú estás en este proceso de entrevistarte, puedas practicar muchísimo con tus amigos, familia, pareja, para que te puedan dar retroalimentación y te sientas mucho más seguro al momento de entrevistarte. Déjame saber qué te pareció el video en los comentarios, si crees que estos tips te ayudarían y si tienes tips adicionales que quieras compartir con otras personas que vean el video, también déjalos en los comentarios. Siempre me pone muy feliz cuando me dejan comentarios de que mis videos les han ayudado o que les gustaron los tips. Así que síganme dejando ese tipo de comentarios, yo siempre los leo. Gracias por ver hasta aquí y nos vemos en la próxima. Bye.